Estás escuchando el podcast Vivir sin Dramas con Vanessa Gómez. Episodio 5. Pues abrimos la sección de Vivir sin Dramas de esta semana. Vanessa Gómez, buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días a nuestros amigos que nos escuchan y que viven sin drama. Bienvenido una semana más. ¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar sobre el miedo. Uf. Ese tema que tanto me llega a consulta, ¿no? En general tenemos miedo a muchas cosas en la vida, ¿no? Todos tenemos miedo, ¿eh? Todos, me incluyo. Pero de todos los temas que trabajo en consulta, este es el que probablemente sea estrella, más, ¿no?, común. Y lo interesante de hablar sobre el miedo y vencerlo es que la mayoría de nosotros no hablamos de eso. Y cuando lo hacemos, lo hablamos como si fuera pues algo que traemos de serie, algo que viene de fábrica. Es que tengo miedo de hacer tal cosa y por lo tanto eso es una razón válida para no hacerlo. Pues, ¿por qué tengo miedo? ¿Verdad? Y lo que me gustaría que supieran es que el miedo no es una razón válida para no hacer algo. No es una razón válida para no actuar, para detenerte. De hecho, el miedo es solo una mente mal administrada. ¿Qué te parece eso? O una excusa, ¿no? Es una mente que te está llevando para otro sitio que no te va a dirigir hacia nada, hacia lo que tú quieres, ¿no? Eso es lo que es realmente el miedo. Simplemente refleja que no estás administrando tu mente adecuadamente. Y mucha gente me dice, es que debemos honrar nuestro miedo y debemos tener en cuenta nuestro miedo y validar esa emoción y ese sentimiento y acurrucarnos con él. Algo que muchos sentimos es esa sensación previa al miedo y la reconocemos porque, por ejemplo, podemos decir, estoy a punto de sentir miedo. Pero ¿qué pasa? Que ahí se queda todo. No nos permitimos sentir el miedo y nos detenemos. Pero no creo que eso sea una razón o una excusa válida para que dejes de mostrarte al mundo y dejar tu huella en el mundo. Hay mucha gente que no da ese paso porque le tienen miedo al fracaso. Incluso la razón podría ser hasta tenerle miedo al éxito, que también ocurre. Y mira, está bien tenerle miedo al éxito, está bien tenerle miedo al fracaso, pero de todos modos te recomiendo que lo hagas y te zambullas, ¿verdad? Como decimos en mi tierra, tírate con todo y tenis puesta. Las tenis son las zapatillas de deporte, ¿no? Lánzate con todo. De hecho, hay un libro buenísimo que se llama Aunque tenga miedo, hágalo igual. En inglés se llama Feel the Fear and Do It Anyway, de Susan Jeffers. Y es buenísimo el libro, os lo recomiendo. Porque yo realmente creo que el miedo es uno de esos conceptos con los que tienes que poner tu mente a trabajar al 100%. Bien. El miedo no significa que algo haya salido mal. El miedo significa que eres un ser humano y que estás preparado para sobrevivir. En los comienzos de la historia de la raza humana necesitábamos mucho más el miedo que ahora, sobre todo para huir de los depredadores o cosas que te iban a atacar o a comer en aquel entonces, ¿no? Hoy día el miedo te sirve de muchísimas maneras. Ya hoy no tenemos que huir de esos depredadores, aunque el miedo sí te protege, por ejemplo, de saltar desde la cima de un acantilado o te impide meterte cuando el tráfico en la autopista tú no te metes a correr entre los coches, los carros, ¿no? Te impide también conducir a 300 kilómetros por hora, por ejemplo. El miedo en realidad nos sirve de muchas maneras, pero hoy en día no es tan necesario para nuestra subsistencia como lo fue en su día. Sin embargo, todavía estamos programados para ello. Creo que ante todo aceptar que el miedo formará parte de tu vida y que el miedo irracional formará parte de tu vida te va a ayudar a seguir adelante. El miedo no significa parar, ¿vale? Esto no me cansaré jamás de repetirlo. En realidad no significa que tienes que arriesgarlo todo o ser muy valiente antes de actuar, porque tú puedes hacer las cosas con miedo. De hecho, a veces hay que ir tomando acción mientras vas reconociendo que sientes miedo. Y eso es una de las cosas más poderosas que puedes hacer a tu favor. Permítame que les hable un poco sobre lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando de miedo se trata, ¿bien? En primer lugar, les recuerdo algo que menciono en todos los podcasts, y es que todos nuestros sentimientos provienen de nuestro pensamiento. Cuando tenemos X pensamiento, eso nos causa una emoción. Y gran parte del miedo que sentimos, bueno, hay una excepción, pero la mayor parte del miedo que sentimos proviene de un pensamiento que tenemos en nuestra mente. La mayoría de los pensamientos de miedo son irracionales. Si te das cuenta que la mayor parte de tu miedo proviene de algo que piensas, que es irracional o ilógico, y en estos momentos dejas que tu mente asimile esto por un minuto, vas a ver lo poderoso que es. Lo que esto quiere decir es que estás creando tu propio miedo en tu mente y estás dejando que ese pensamiento te detenga.
Hay una excepción a esto, y es cuando estás en una situación de huida o de lucha porque hay un peligro inminente hacia tu seguridad física, ¿verdad? Ahí es cuando obtienes un estímulo que obviamente está para protegerte. Hay una parte en tu cerebro que se llama el tálamo. Esa parte se encarga de integrar toda la información que van tus sentidos obteniendo, ¿verdad? Pues ahí simplemente lo omites. Si tú tienes un león de frente, no vas a estar pensando si esto es racional o irracional, ¿verdad? En ese caso, el tálamo omite totalmente esa información y va directamente a la amígdala. Y la amígdala en el cerebro es el principal núcleo de control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Entonces, controla lo que es las respuestas que tenemos de satisfacción o de miedo. Un ejemplo de esto podría ser que estás caminando por el pasillo de tu casa, está oscuro, es de noche, ¿verdad? Y tu hijo de 13 años salta por alguna puerta frente a ti con una máscara terrorífica de zombie, de estas de Halloween que tenía por ahí tirada. ¿Y qué haces tú? En ese momento no estás... Lo menos que te viene a la cabeza es que va a aparecer eso, claro. Que es tu hijo haciendo la broma, ¿no? Y que esperas eso. ¿Qué haces? Gritas, saltas, corres y ya luego ni te cuento del castigo que le viene por haber hecho la bromita. Tu cerebro no tiene tiempo para procesar eso. Simplemente vas directo a correr, a gritar y a huir porque tienes que salvarte, ¿verdad? Y eso es algo para lo que nuestro instinto de supervivencia nos ha programado y es lo que nos ha permitido evolucionar. Es realmente beneficioso para nosotros poder reaccionar y tener ese chute de adrenalina a través de nosotros para poder salir de una situación de emergencia, de peligro, para poder huir. Porque ese monstruo, en este caso, el que tiene la máscara de zombie puesta, podría haber sido un león en el pasado, ¿verdad? Cuando nos teníamos que proteger de ello. Esta reacción lo que realmente hace es ayudarnos a ser capaces de protegernos. En el caso de que estás en casa y sea tu hijo el que te pega el susto con la máscara de zombie, no tendrías ninguna necesidad de salir corriendo, porque el peligro no es real. No necesitas correr, a fin de cuentas, en ese caso en particular, no te van a hacer daño. Pero eso, tu cerebro no lo sabe. Y esto lo que nos quiere decir es que habrá un instante en que hay un estímulo que pasará por alto la parte mental o racional de nuestro cerebro. De ese tipo de miedo en específico no nos vamos a centrar hoy, porque ese miedo no es lo que usualmente sentimos o vamos experimentando en nuestra vida todos los días. Lo que sí suele suceder es que cuando tenemos pensamientos que nos provocan temor, creamos ese estímulo, esa respuesta en nuestro cuerpo y eso nos causa todo tipo de problemas a diario. Bien, una de las cosas que son grandiosas acerca del miedo, que es algo asombrosísimo acerca del miedo, es que nos hace movernos rápidamente. Recibimos esa inyección de adrenalina, nuestros músculos se tensan, estamos más alerta y tenemos ese tipo de energía estimulante que puede sacarnos del peligro. Hasta aquí esto es genial, a menos que estés sentado en tu cocina pensando en que alguien podría decirte, estás en tu cocina pensando, hacer, ¿no? Alguien podría decirte en una fiesta que mal vestida va y te da miedo ese tipo de pensamientos, o en el trabajo o cuando sales del supermercado y tengas esa misma reacción, ¿no? Estés pensando en ese sueño o meta que estás construyendo y tengas ese sentimiento de miedo constante una y otra vez, ¿no? Ahí es donde el miedo y la creación del miedo con nuestra mente no nos sirve para nada, ¿verdad? Ahí es como cuando dije al principio que el miedo no es una razón válida para no tomar medidas, ¿verdad? Solo significa que no estás administrando de manera adecuada tu mente. Lo que te quiero decir con esto es que esos pensamientos que tienes, pensamientos que has elegido pensar, están creando un miedo que te impide actuar. En ese caso, no quiero que honres ese miedo. No quiero que abraces ese miedo, no me gustaría que pases mucho tiempo en ese miedo. Lo que quiero es que entiendas lo suficiente como para que puedas encontrar qué lo está causando, que encuentres los patrones de pensamiento que lo están causando y luego puedas intencionalmente cambiarlos. Si no puedes cambiarlo de inmediato, porque es un pensamiento que lo tienes profundamente asimilado y ya lleva tiempo contigo, aún así me gustaría que tomases las medidas necesarias. Hay dos razones por las cuales puedes actuar aun cuando sientes miedo, sabiendo que es un miedo ilógico e irracional. Y la primera razón es cuando tomas acción y das el paso. Todas las cosas a las que temes, te das cuenta, cuando tomas acción, de que todos esos temores irracionales no existían, no estaban, eran un invento de tu cabeza. Puedes salir a la calle y hacer tu vida y ver que no vas a morir atacado, ¿verdad? Tú sales a la calle y tienes miedo de que vayas a tener... En principio no es el puede que ocurran sí, cosas, sí. ¿verdad? Pero no, eso no está en tu pensamiento al momento de salir, ¿verdad? Tú consideras
que tu entorno es seguro en ese momento y que vas a estar bien. Es que si pasa eso no sales nunca a la calle, ¿no? Exacto, No pero sales a la calle. antes... Es lo mismo que cuando te dicen, te vas de viaje y dices, ten cuidado, ¿qué tal? Ten cuidado que hemos visto en la tele que está... Es que si vas con miedo a ningún sitio... Pues si no vas con miedo, sales de no sales casa. de casa, Es que no saldrías de casa ni a comprar, ¿vale? Pero en el tiempo de la prehistoria, el que salía de las cavernas tenía que estar Tenía muy pendiente a lo que iba a alerta, sí, pasar sí. fuera, ¿no? Bien, cuando profundizas un poco en la ciencia del miedo y la psicología del miedo y cómo se estudia, las personas que tienen fobias realmente graves, la fobia es un miedo irracional, una de las formas de tratamiento que se utiliza en terapia se llama la terapia de exposición, ¿verdad? Si alguien tiene un miedo irracional, por ejemplo, a las arañas o a las serpientes, pues se expone a la persona de manera gradual a las arañas y a las serpientes en un ambiente seguro, claro está, para que así puedan crear una nueva asociación entre las serpientes y se den cuenta de que no son tan aterradoras por el mero hecho de que existan y las tengas de frente, ¿no? No representan un peligro. En realidad esto mismo lo podemos hacer nosotros con el miedo irracional. Podemos exponernos a ello y aprender que nuestros pensamientos no tienen por qué provocarnos miedo. Cuando realmente piensas en las cosas que temes, suelen ser muy irracionales. Estamos aterrorizados, por ejemplo, de hablar en público, de obtener... Y eso a mucha gente le aterra. Claro, o Bueno, de... me sigue, perdón. Te por sigue hablar de mí, pasando. me sigue pasando a mí, que llevo tanto tiempo ya aquí en la radio, pero a la hora de hablar en público, sobre todo delante de mucha gente, Sí. tienes el... ¿Y cuál es el pensamiento que te viene? No sé, que me voy a equivocar, que me va a salir mal, y delante de tanta gente. Claro. Pero, llevo más de 10 años en esto y me sigue dando respeto, sobre todo... Claro, pero el pensamiento que te Respeto y miedo, las provoca dos cosas. que te provoca el miedo no es me va a salir mal, es qué pasaría si me sale mal. Ya. Ahí está. Ya me estoy anteponiendo a lo que va Claro, a pasar, ¿no? ¿qué puede pasar si nos sale mal y cometemos un error en público? Pues que la gente se ría, que es lo que suele pasar. Luego dice, no, si es que al final se ha hecho más ameno. Y a veces cometemos errores en público que la gente no se da cuenta porque Es no verdad. sabían cuál era nuestra agenda al momento de hablar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también nos da miedo el tema de contraer algún tipo de enfermedad, ¿no? De morirnos, de perder a nuestra pareja, que le pase algo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, ¿verdad? A veces estamos aterrorizados de ser nosotros mismos y que alguien nos vea de cierta manera, pero cuando realmente lo piensas, ¿qué es lo peor que puede pasar? En el caso de hablar en público, subes al escenario y realmente incluso si todos se rieran de ti, si lo piensas bien, no estás en peligro. No vas a morirte por eso. Sin embargo, algunas personas tienen más miedo de hablar en público que de morir, aunque no lo creas. Ahí está la traba ilógica de todo esto. Por un momento piensa en todas las cosas a las que les temes, ya sea en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida, en tus estudios, en conocer gente nueva o en exponerte mucho a la vista de los demás. Lo que realmente temes no tiene nada que ver con la vida o la muerte, por lo general no. No tiene nada que ver con si vas a sobrevivir o no. Aunque siempre que hay una situación de salud delicada, por supuesto, existe la posibilidad de que tus temores pues vayan dirigidos a eso, ¿no? Pero las principales cosas a las que le tememos son nuestras propias creaciones, nuestros propios sentimientos. Siempre le digo a mis clientes que lo peor que puede ocurrir es una emoción. El no poder sostenerla y sobrellevarla, el no poder soportarla. Cuando pensamos en hablar en público y piensas, ¿y si cometo un error y todos se ríen de mí? Lo que realmente te aterra en esa situación es el sentimiento de humillación, que es nuevamente un sentimiento que crearías con el significado que le das en esos momentos a que los demás se rían de ti. Si el significado que le das es que pues yo no valgo para esto, no soy suficientemente inteligente o estoy haciendo el ridículo, pues ahí recae toda nuestra emoción. Realmente esto es algo para que nos detengamos a pensar. Simplemente nos detenemos en el miedo y no nos centramos en el miedo, o sea, nos centramos en el miedo y nos paraliza. Tomar acción, dar el paso, aun cuando sientes miedo, es en realidad una habilidad que puedes desarrollar. La mayoría de nosotros todavía reaccionamos ante nuestro instinto. Cuando sientes miedo, o corres o te detienes. El miedo te dice, ¿qué es lo que te dice el miedo? No lo hagas. Te paraliza. Lo cual, te repito, es una señal muy útil cuando existe un peligro real, ¿ok? Cuando no existe un peligro real y pensamos que es lo peor que puede suceder y llegamos a la conclusión de que nuestro miedo es ilógico, una vez que llegamos a ese punto, entonces podemos actuar y sentir el miedo mientras actuamos. Y les digo algo, siempre vamos a sentir miedo.
Cuando yo, por ejemplo, siento miedo y me siento nerviosa por algo, sé que solo está siendo provocado o lo está causando un pensamiento en mi mente. Y estas cosas consiguen, ¿verdad?, que tengas más éxito en tu vida porque te permites exponerte a pesar de que tienes ese miedo ilógico que te está creando un pensamiento. Si tú consigues darte cuenta de que es un pensamiento, vas a dar muchísimos más pasos hacia adelante. La otra cosa realmente importante que debes saber sobre el miedo es que la mayoría de nosotros no nos permitimos sentirlo realmente. Cuando le pregunto a mis clientes, a ver, dime, ¿cómo se siente el miedo? ¿Cómo se siente el miedo, Fran? Pues se siente de una forma extraña, sí, miedo ante cualquier cosa. A mí me entra una cosa así por aquí. ¿Y qué haces cuando tienes miedo? Pues me ha pasado de todo a veces, ¿eh? A veces me paraliza. Te paraliza. El miedo, sí, sí. Muchas veces recurrimos a cualquier otra cosa con tal de no sentirlo, como cualquier... Como que haciendo otras cosas o pensando otras cosas se va a ir el miedo, pero luego vuelve otra vez. Claro, la mayoría de las personas, cuando yo les pido que me describan qué se siente el miedo, llegan al punto donde me describen cómo lo han evitado, en vez de sentirlo, ¿verdad? Entonces, ¿sabe que cuando... ¿Y no es una buena estrategia esa? No te estás permitiendo sentirlo, entonces te va a paralizar, no vas a hacer... O sea, se llega al mismo sitio. Te vas a quedar sin hacerlo, ¿no? Entonces, le huimos al miedo y lo evitamos y nos ponemos a hacer otra cosa y no nos permitimos sentirlo porque es muy incómodo. El miedo, al igual que cualquier otra emoción, es una vibración en tu cuerpo y eso debes permitírtelo sentir. Personas que se dedican a estudiar en profundidad lo que es el miedo, te lo describirían como una reacción en el cuerpo, un aumento del ritmo cardíaco, por ejemplo, una tensión en los músculos. Para algunas personas es una sensación de hormigueo en la piel, que también suele ocurrir. Cuando lo describo así, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué todos estamos asustados por un aumento de ritmo cardíaco y que nuestros músculos se tensen? Es porque la mayoría de nosotros no nos sentamos ahí en esa emoción y decimos, pues mira, vale, venga, lo voy a sentir. Que venga el miedo, lo voy a experimentar. Me voy a permitir realmente dejar que el miedo fluya a través de mí. Y entonces la mayoría de nosotros, cuando surge algún tipo de miedo, huimos de él y lo evitamos, lo cual tiene sentido. Así es como estamos programados, ¿no? Muchas personas comen cuando sienten miedo en lugar de sentirlo. Muchas personas entran a internet en lugar de sentirlo. Muchas personas trabajan de más o compran de más en lugar de sentirlo. Cuando aprendas a realmente abrazar el miedo y a no resistirlo o evitarlo, verás que hay muy poco que temer cuando se trata de sentir miedo. Lo que quiero recomendarte es que trates de hacer esto, que simplemente te sientes y estés presente contigo misma, contigo mismo, mientras sientes el miedo, mientras lo experimentas, y me cuentes cómo es eso de experimentarlo. Cómo se siente realmente el miedo, ¿verdad? Cuando te permites sentirlo. Fíjate cuando lo sientas, ¿verdad? Ese deseo de resistirlo, de evitarlo, es fascinante que también te des cuenta de eso. He hecho esto conmigo misma muchas veces y me he dado cuenta de lo asustada que te puedes llegar a sentir por permitirte sentir el miedo. Otra cosa que es interesante acerca de la emoción del miedo es, lo comenté antes con el ejemplo de hablar en público y la idea de sentirse humillado, es que muchos de nosotros tememos no solo sentir miedo, sino que tememos miedo de sentir dolor. ¿Nos ha pasado? Esto me ha pasado mucho a mí, por ejemplo, cuando ponemos muchas capas de emociones sobre emociones. Una de ellas, por ejemplo, suele pasar cuando llevas a tus hijos a ponerse la vacuna, a una inyección o a extraer alguna muestra de sangre para una analítica. ¿Qué pasa? Empiezan a chillar, se tensan. ¡Ay, me va a doler, me va a doler, me va a doler! ¿Verdad? Porque se ponen súper nerviosos. Entonces, luego una vez que la aguja está dentro, les ves las caras como que... Ah, no era para tanto, era ¿no? esto, ¿verdad? Un alivio tremendo. Pues mira, me dolió poco, te dicen incluso, ¿no? Y tú ahí sufriendo. Pero toda la antesala al pinchazo fue una ansiedad y un descontrol terrible. Fue mucho peor que la experiencia en sí de recibir el pinchazo. Y así pasa para la mayoría de nosotros con las emociones. El miedo a sentir la emoción a veces es mucho peor que la emoción en sí misma. Por lo que nos cohibimos de dar el paso, de ir hacia cualquier cosa, meta o objetivo que deseamos, porque tememos cómo nos vamos a sentir. Ahora que lo sabes, es cuestión de que estés más consciente de esto en tu propia vida. Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es sentarnos y tomar en consideración a lo que realmente le tememos. Yo te recomiendo que saques unos minutillos hoy
y que tomes una hoja de papel cuando tengas tiempo y en la parte superior de la misma, arriba, en esa hoja escribe ¿a qué le temo? ¿De qué tengo miedo? Y entonces entrégate completamente a esa lista y escribe tanto como necesites. ¿Tienes miedo de quedarte sin dinero? ¿Tienes miedo de estar en sobrepeso? ¿Tienes miedo a enfermar o a que enferme uno de tus seres queridos? ¿Tienes miedo a quedarte sin trabajo? ¿Tienes miedo de que alguien te lastime? ¿Tienes miedo a que no te quieran o que no te acepten? Realmente mira en profundidad esos miedos. Lo que verás en tu lista es una lista llena de pensamientos que te están provocando el miedo. Cuando piensas, creo que alguien me va a lastimar, creo que alguien me va a traicionar, y eso me da miedo. Realmente siéntate y analiza si eso es un miedo lógico o ilógico. ¿De qué tienes miedo realmente? Si te permites experimentar ese miedo y acceder a ese pensamiento sobre lo que temes, ¿te puedes dar cuenta de cómo ese miedo te está frenando en la vida? ¿Tienes algún miedo que te esté frenando? Algunos de ustedes pueden tener miedo con los cuales se quieren quedar. Hay gente que dice, yo pues con este miedo me lo quedo. Y se puede convivir con miedo siempre. Vivir con miedo es vivir paralizado. Yo le puedo tener miedo, por ejemplo, a acercarme a un área donde haya escorpiones por el suelo. Y yo con ese miedo me quiero quedar. Ah, claro, sí. Es un miedo que tengo y el cual no me interesa deshacerme. A mi entender, es un miedo válido. Ajá. Tengo miedo al hacer puenting, en inglés el bungee jumping. Eso tengo miedo. Y la verdad es que nunca lo he hecho, pero cada vez me llama menos la atención y prefiero conservar ese miedo, ¿no? Y bueno, son miedos, pero no son miedos que estén frenando mi vida. En seguir hacia adelante, en lograr cosas, ¿no? Por ejemplo, también puedes tener miedo cuando conoces gente nueva. Y dices, ¿y qué digo? Si eres introvertido y conoces nuevas personas, es normal que sientas que es un entorno incierto para ti. Entonces es aquí donde eliges, ¿esto me va a detener? ¿Me lanzo y me expongo de todos modos? ¿O me escondo y me encierro y no salgo a este tipo de situaciones? ¿Tú qué prefieres hacer, no? Eso es uno de esos miedos que son completamente irracionales. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando yo me presento a alguien? Lo peor que podría pasar es que me digan, ay, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo. Ya. Ya está. ¿Y por qué me da miedo eso? ¿No? Porque me da miedo por el significado que le doy. El que alguien me diga que no quiere hablar conmigo, pues ¿qué el significado yo le puedo dar? Pues que no valgo lo suficiente para tener una conversación, que no soy interesante. Pues ese es el significado que le estás dando tú. Y eso está en ti. Las personas tienen el derecho a hacer lo que quieran y a decir, pues mira, no me apetece hablar contigo, muchas gracias, mucho gusto, ¿no? Lo que pasa es que no solemos tomárnoslo bien cuando nos lo dicen, ¿no? Pues por el pensamiento que le estás dando, ¿vale? Esa es una de las cosas que son geniales, de anotar todas las cosas a las que le temes. Es algo que te revela tu mente y así puedes ver lo que sucede ahí dentro de lo que ni siquiera te puedes dar cuenta así por encimita. Entonces, a partir de ahí, puedes cambiarlo, puedes cambiar eso. La verdad es que el miedo no es un gran problema. Es una vibración en tu cuerpo causada por un pensamiento. De hecho, a algunos de nosotros realmente nos gustaría experimentar el miedo a propósito. Porque esto pasa cuando te montas en una montaña rusa, no te pasa de estar ahí sube la adrenalina en un parque de atracciones. Te sube, empieza eso a subir y dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Vamos a matar. ¿Verdad? O también vemos películas de miedo. Hay gente que no les gusta, pero las ven. Nos gusta ver películas o nos gusta hacer pasar sustos a otra gente, también tener miedo, saltando de un arbusto y asustándoles, ¿no? Hacemos cosas que nos hacen experimentar miedo. Es como esa adrenalina que nos provoca. Y una de las sensaciones más geniales del mundo es superar el miedo. Creo que ahí es donde están todas las cosas buenas. Creo que todas las cosas buenas de mi vida están en el otro lado del miedo. Han estado ahí, cosas nuevas que estoy creando. Por un lado me doy cuenta de que estoy creando mi propio miedo con mi mente. Esa es la parte A. Y por el otro lado de esa creación está todo lo que yo quiero conseguir. Cuando miras la mayoría de las cosas que quieres en tu vida, la razón por la cual no las tienes es porque tienes miedo de hacer el trabajo que se requiere para obtenerlas. Ponerte con ello y exponerte a las emociones que vengan porque vendrán. Si todo lo que tengo que hacer es superar esos miedos, entonces estaré listo. Y tengo más de la mitad del camino recorrido. Si al escuchar esto estás pensando, bueno, yo no creo que el miedo a mí me esté deteniendo. Creo que es algo más como, pues que no estoy segura de lo que quiero hacer. O no tengo claro si esta es la decisión correcta. O es que estoy confundido o confundida. Pues permíteme hacerte una advertencia aquí. Así es como muchos de nosotros evitamos sentir miedo.
manteniendo ese pensamiento. En realidad tenemos ese temor de que debemos superar algo para obtener el resultado que queremos, pero en lugar de reconocer y ser dueños de ese miedo y avanzar hacia él, lo que hacemos es quedarnos frente al miedo y decir, es que estoy confundida, ¿verdad? O es que no soy capaz de tomar una decisión. Mientras estemos diciendo eso, entonces tenemos una excusa perfecta para no movernos y no posicionarnos frente a nuestro miedo. No puedes evitar el miedo y llegar a alguna parte. No es compatible una cosa con la otra. No puedes rodear el miedo, ni estar debajo de él, ni resistirlo, ni fingir que no está ahí. Tienes que pasar por esto y no puedes hacerlo mientras te estás diciendo estoy confundida. No puedes superar el miedo si te estás repitiendo constantemente que no sabes cuál es la decisión correcta. La razón por la que no quieres tomar una decisión, si realmente lo piensas bien, es porque temes tomar la decisión equivocada. La razón por la que no sabes algo es porque no lo has descubierto. Y hay una razón por la que no lo has descubierto. No dejes que esos pensamientos de evitación te impidan experimentar el miedo. El miedo debe ser algo hacia lo que deseas dirigirte, algo que quieres abrazar, algo que quieres explorar. Te va a abrir la mente totalmente. Si te permites sentirlo, entonces puedes preguntarte, ¿por qué estoy sintiendo el miedo? Uno de los mejores secretos del universo es que en nuestra época el miedo es innecesario en aproximadamente el 90% de las situaciones en que lo creamos. El miedo no es algo que realmente necesitamos en nuestra vida cotidiana ahora mismo para subsistir. Es algo que forma parte de nuestra evolución, por lo que está ahí, y podemos experimentarlo de una manera completamente nueva. Es una de esas cosas con las que tenemos que aprender a vivir porque es parte de nosotros. El miedo nunca va a desaparecer. Pero también te aseguro que todo sería más fácil para ti si aprendes que el miedo no es un gran problema, que vamos a estar bien y que podemos seguir actuando, aunque lo estemos experimentando, porque realmente no hay nada que temer. Al igual que cuando estamos viendo una película de miedo, no sé si te ha pasado, Fran, no tenemos que salir corriendo del teatro gritando o del cine. Tú sabes que, no. Podemos experimentar la película de miedo y podemos sentarnos allí y decir, esto no es real, ¿verdad? Para el que no le gustan las películas de miedo y aún así se ponen a ver la película de miedo, o para el que sí le gusta, ¿qué te sueles decir en estos casos de películas de miedo? Que solo son actores, que eso es simplemente ketchup o tinta roja que se han puesto. Creértelo. Y que esto no está sucediendo realmente, que es solo el producto de un montaje cinematográfico. Puedes usar esa misma habilidad exactamente en tu vida. No vas a morir. Vas a estar bien. Puedes hacer esa llamada que llevas tiempo pensando hacer a tal persona y no te atreves. Y todo va a estar bien. No vas a morir, nadie va a morir, nada horrible y espantoso va a pasar. Solo tienes que recordarte esto, que es una percepción que estás teniendo sobre el miedo. Esto no es realmente válido para ti. Esto no es realmente un temor útil que pueda salvar tu vida. Este miedo es solo algo que pretende ser necesario y no lo es. Si puedes aprender a abrazarlo y exponerte a él una y otra vez, tu poder va a ser ilimitado. Cuando te fijas en las personas que realmente han creado la vida que quieren crear, alguien que tú realmente admiras y tú dices, wow, ¿verdad? Lo que ha conseguido esta persona, esta gente no tiene miedo. La verdad es que nadie se escapa del miedo. Bien, si fuéramos a verlo así, todos tenemos miedo. Creo que eso por un lado te tranquiliza, porque tanto el que ha conseguido las cosas que tú dices, wow, lo admiro, ha tenido miedo y lo ha hecho, como yo, que igual ahora estoy paralizada, pero teniendo miedo, pero puedo controlarlo. Creo que al mirar a personas que son increíblemente exitosas y que han creado tantas cosas en la vida, y cuando digo esto no me refiero a crear fortunas ni nada de eso, ¿no? Sino a las cosas que han querido conseguir. Me refiero a que han conseguido lo que se han propuesto, así, ¿verdad? Estas personas han sentido el miedo como tú y como yo, porque son seres humanos con la misma frecuencia que todos nosotros. Están creando su propio miedo con la misma frecuencia que nosotros lo creamos. Simplemente no lo están usando como una razón para detenerse. Simplemente no lo están usando, lo están usando a su favor. Y esto es alentador. Saber que los demás también tienen miedo y lo están haciendo de todos modos, a mí me llena de muchísima inspiración. Esto es lo que quiero que hagas. Quiero que te sientes, hagas una lista y escribas todo a lo que le temes. Entonces quiero que tomes en consideración
¿Cómo sería? ¿Qué te parece abrazar ese miedo? Llevarlo contigo como tu compañero de viaje. En lugar de tratar de resistirlo, admite que lo sientes, exponte a él y continúa avanzando. Sigue llevándolo contigo. El miedo en sí mismo no es nada a lo que debas temer, así que no permitas que te detenga. Y bueno, me encantaría que pusieran todo esto en práctica y si es posible sacaran un minuto para contarme qué tal les ha ido, escribiéndome al email a info@soyvanessagomez.com. Me haría muchísima ilusión recibir tus mensajes y contestarlos. O sea que hay que convertir al miedo en nuestro amigo, en nuestro el mejor miedo aliado. es nuestro amigo, no debemos evitarlo y no debemos eliminarlo de nuestra vida. Muy bien, Vanessa, ¿algo más? Hasta la próxima semana, esto es todo lo que tenemos. Muy bien, un saludo. Nos Gracias a escuchamos por aquí. vosotros.